Hola a todos y a todas. Es una alegría volvernos a encontrar, tanto para las personas que se han conectado libremente en este webinar en línea que estamos iniciando, como para nuestros participantes en el programa virtual de formación específica sobre políticas digitales en educación, que es el marco y la oportunidad que estamos teniendo en este momento para encontrarnos y para nuevamente conversar sobre el impacto de la tecnología, sobre el ecosistema digital y sobre todas estas cuestiones que para los que somos del campo de la educación y de la tecnología nos está desafiando a pensar los nuevos contextos. En primer lugar, quería contarles que este webinar va a estar en el marco del programa de políticas digitales que hacemos desde el Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación de la UNESCO y que le pusimos como título desafiante, por otra parte, las políticas e iniciativas digitales en América Latina, una mirada desde las políticas y la investigación. Este cruce interesante entre los tomadores de decisión y la construcción de conocimiento relevante. Creo que estamos en un momento potente para hacer un balance, para hacer una evaluación, para hacer reflexiones fundadas con datos y con conocimiento acerca de qué está pasando en nuestra región, que como todos ustedes saben, sigue siendo, a pesar de las dificultades, una de las regiones más proactivas del mundo en la inclusión de tecnología. Así que bueno, para ello hemos invitado, tengo 3 invitados de lujo, me van a ayudar a que podamos conversar acerca de esta problemática y vamos también a abrir la conversación con algunas de las preguntas y de las reflexiones que el público participante va a tener. Así que bueno, voy a hacer una pequeñísima presentación y después los voy a ir presentando a medida que van a ir hablando. En primer lugar, tenemos a Reinel Fernando Bedoya Rodríguez. Fernando es el director ejecutivo de Computadores para Educar, programa potente de Colombia. Fernando es ingeniero electrónico con especializaciones en gestión de proyectos y negociación. Luego lo voy a detallar. También contamos con Ana Ribuar. Ana es investigadora, es doctora y máster por el programa de doctorado sobre Sociedad de la Información y el Conocimiento de la Universidad Oberta de Cataluña y trabaja en la Universidad de la República y es de Uruguay. Y finalmente Ignacio Jara, es ingeniero también como Fernando, está en Chile y vamos con él, que tiene un cruce muy interesante entre la investigación y la toma de decisiones, a conversar acerca de estas problemáticas. Así que voy a darle la palabra a Fernando Bedoya, de Colombia, de Computadores para Educar, y para eso voy a plantear algunas de las preguntas que Fernando va a tomar en su presentación. ¿Cuáles son los sentidos que impulsan hoy la necesidad de la integración de las TIC en la educación? ¿Qué obstáculos ha encontrado? ¿Cómo contribuyen las políticas digitales a la inclusión social y cómo garantizan el cumplimiento del derecho a la educación? Esto es alguna de las ideas para que Fernando pueda compartir con nosotros estas reflexiones y para eso lo voy a presentar con más propiedad. Fernando es ingeniero electrónico, como dije, con especialidad en gerencia de proyectos y en resolución de conflictos, y antes de ocupar la dirección de esta entidad fue asesor del Fondo TIC del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones entre enero de 2014 y abril de 2015. Ha tenido otros cargos muy importantes y siempre vinculado con esta problemática de la tecnología, del ecosistema digital y desde hace unos cuantos años dirige Computadores para Educar. Así que te doy la palabra, Fernando, para que comiences. Hola, muy buenos días a todos. Un saludo muy especial para ti, María Teresa, para Ignacio, para Ana, compañeros acá en este webinar. Nosotros, desde Computadores para Educar, programa que inició en el año 2000. Todos recuerdan cuando ese miedo terrible a la información que se iba a perder de los bancos, el Y2K, empezaron a entregar máquinas, simplemente máquinas, los bancos empezaban a entregarle máquinas al gobierno de Colombia y el gobierno de Colombia empezó a entregarlas a las escuelas. Esto en una política más de ayudar a las escuelas que tener una línea clara.
Posteriormente nos dimos cuenta que las máquinas no hacen ninguna transformación, sino no son usadas correctamente. Es así como se empezó a trabajar en la formación de los docentes, que siempre he dicho es la clave de aplicar tecnología a los sistemas educativos, y con el gran esfuerzo del Ministerio de Educación de Colombia se creó todo un portal de contenidos con ciencias básicas, matemáticas, lenguaje, contenidos complementarios y transversales. Es así como ya en este año 2018, en Computadores para Educar y todos los que trabajamos con educación y tecnología aplicada a la educación, entendemos que son varios los componentes que son clave. Uno es el acceso, es decir, tener los equipos adecuados para acceder a las nuevas tecnologías. Dos, son los contenidos educativos, que son la clave, pero los contenidos se van transformando, los contenidos tienen que ir evolucionando en la medida que crecen los retos de esta nueva economía, de esta nueva sociedad digital. Y finalmente, lo que dije antes, lo más importante es la formación a nuestros profesores, la formación a nuestros docentes, porque son una generación que llegó sin las competencias TIC y que poco a poco la ha venido adoptando y la ha venido adaptando a su entorno educativo. Y tenemos grandes ejemplos de profesores que han podido transformar sus prácticas de aula educativa con el uso de estas competencias TIC. Hoy en día, queremos vincular a los investigadores. Creo que hace falta salir solamente de esta receta de acceso, contenidos, formación docente, y tenemos que innovar, tenemos que involucrar a los investigadores y a la industria. Ahí hay un reto importante en nuestra sociedad latinoamericana, para crear toda una política digital, una nueva política digital, que es muy fácil de decirlo, pero muy difícil de implementar. Es así como tenemos ejemplos en varios países donde siempre con las dificultades que rodean nuestros presupuestos latinoamericanos atados al petróleo, al barril del petróleo que sube o baja y nuestros presupuestos cambian, a la economía que depende también en algunos casos del dólar que sube y baja y también nuestros presupuestos y nuestras metas cambian. Tenemos que hacer una política digital enfocada hacia las personas para que las personas sigan siendo ciudadanos y sean ciudadanos digitales. Un gran apoyo. ¿Esto dónde debe empezar? En la escuela, porque las TIC, las tecnologías de información y comunicaciones, tienen que volverse un apoyo fundamental a los procesos educativos. Nuestros profesores, nuestros directivos docentes, nuestros padres de familia, para que todos estos aprendamos a usar las tecnologías correctamente, para que los estudiantes sepan la gran ventaja de usar la tecnología hoy en este mundo moderno. La tecnología es simplemente una herramienta, las máquinas, las tabletas, las computadoras son una herramienta. Lo importante es que las sepan usar correctamente nuestros estudiantes de América Latina y que los profesores sigan conservando su rol de líderes dentro del salón de clases, porque ellos son los que van a formar la nueva generación. Es claro para todos que un país con un mayor nivel de educación es un país que se va a desarrollar mucho más fácilmente. Bueno, en esto que estamos haciendo, estamos generando competencias, nuevas competencias a los estudiantes y nuevas competencias a los profesores. ¿Para qué? Para asumir los nuevos retos de este siglo XXI. Hay nuevos retos y sobre todo en temas de apropiación, porque una cosa es chatear, otra cosa es ver redes sociales, pero una cosa importante es saber cuál es el papel de la tecnología como una herramienta para enfrentar los desafíos. Esto es lo más importante. Es a través de eso que Computadores para Educar, en el caso de Colombia, ha implementado toda una política de estrategias para implementar el uso de la apropiación en la tecnología, de la apropiación de la tecnología en los salones de clase. Tenemos hoy en día equipos, tenemos una buena relación de por cada 4 estudiantes en Colombia hay un equipo de cómputo disponible en las escuelas públicas del país. Tenemos contenidos educativos, como les dije anteriormente, desarrollados por el Ministerio de Educación, un único portal de contenido donde los profesores, los estudiantes, los investigadores pueden acceder a mirar cuáles son los contenidos que tienen, principalmente ciencias básicas, matemática, lenguaje, contenidos complementarios, contenidos transversales. Esto es uno de los componentes. El segundo componente, no me cansaré de decirlo, capacitar a nuestros docentes, formar a nuestros docentes. Y hoy en día estamos implementando una política regional. Colombia, para los que la conocen, es un país diverso. Tenemos 2 océanos, tenemos frontera con Brasil, con Venezuela, tenemos Amazonía, frontera con Perú y con Ecuador. Entonces tenemos profesores de diferentes latitudes que tienen cosas diferentes que mostrarnos. Así como no podemos tener una única receta estándar para ver cuáles son los resultados de los profesores, pero estamos saliendo a cada una de las regiones de nuestro país
encontrando grandes resultados, grandes proyectos de aula que hacen nuestros profesores. Profesores que en la costa pacífica navegan 3, 4 horas por un río para ir a enseñar a sus estudiantes, aprovechando estos contenidos educativos. Profesores que en la costa atlántica simplemente cambian su clase de historia, apoyándose en una tradición que antes era oral, es decir, que los abuelos le contaban a sus hijos o los abuelos le contaban a sus nietos de cómo había nacido su pueblo, cómo había nacido su municipio, y hoy en día la vuelven una tradición digital. Ya tienen una página web o una página en Facebook donde los estudiantes trabajan sobre la historia de su municipio, de su ciudad. Y esto es por una forma sencilla de cambiar simplemente la tecnología. Pero más allá de eso, también tenemos una conciencia ambiental. No podemos llevar 18 años entregando máquinas por todo el país y olvidarnos de la basura electrónica. Acá hay un reto importante. Solo tenemos un planeta y estamos haciendo, cada uno de nosotros está haciendo 5 kilos de basura electrónica al año. Entre los cargadores de los celulares, el celular que estás cambiando, el Smart TV, la computadora que cambias, estamos generando basura electrónica. Nosotros desde Computadores para Educar, hoy en día, estamos retomando los equipos viejos que están en las escuelas públicas del país, los equipos que ya están obsoletos, para darle la correcta destinación final. Y esto me cabe a llegar a un punto final, es que solo tenemos un planeta. Esto no es controlar, suprimir como en las computadoras. El planeta tenemos que conservarlo y ya el daño que le hemos hecho no lo podemos echar para atrás. Tenemos que conservar el planeta y es así como Computadores para Educar está enfocado en trabajar con las personas, para las personas, a través de la educación, con el uso de la tecnología. Y esto nos lleva a un tema muy importante, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que tienen 5 enfoques y que nosotros estamos trabajando sobre esos 5. 1, las personas. Las personas son lo más importante. Estamos promoviendo que los profesores sigan siendo profesores que usen tecnología, pero que eduquen personas para ser personas en este mundo. 2, la prosperidad. Claro que a través de la educación podemos ser un país más desarrollado, pero tenemos que ser un país próspero, tenemos que dar mayores oportunidades de empleo. 3, lo que les decía antes, el planeta. Solo tenemos un planeta, tenemos que enseñarle a nuestros niños a cuidar el mar, a cuidar la tierra, a cuidar los recursos naturales, a que tomen una conciencia del consumo responsable. Las alianzas, porque solo todo es más difícil, en cambio acompañados, juntos podemos hacerlo. Es importante esto que está haciendo IP UNESCO. Estamos uniendo las experiencias de varios países para que compartamos las mejores prácticas y generemos soluciones. No estamos cada uno trabajando por separado, aliados siempre. Y nos vemos cada rato y compartimos experiencia y mantenemos constante comunicación. Paz. Pues recientemente Colombia firmó un acuerdo de paz, pero más allá de eso es que la paz no es solamente el fin del conflicto, la paz son las instituciones sólidas, es creer, es tener las condiciones claras para que el país pueda seguirse desarrollando. Entonces sobre la paz también estamos trabajando sobre la institucionalidad. Programas como Computadores para Educar, con un hecho muy sencillo, 18 años con el mismo nombre. Es muy difícil que las instituciones de nuestros países latinoamericanos conserven 18 años el mismo nombre, porque cambiamos de gobierno, cambiamos de líneas de trabajo, pero pues este programa se vuelve una política de Estado en una política de gobierno. Va más allá de los 4 u 8 años que dure un gobernante y traspasa estos momentos. Pasa a ser una política de Estado. Es así como nosotros, desde Computadores para Educar, con el uso correcto de la tecnología en las escuelas, en la educación, trabajando para las personas, hemos logrado buenos resultados hoy en día. Estamos logrando muy buenos resultados con la educación y tenemos mucho para compartirle a todos nuestros países hermanos y también mucho por aprender de todos nuestros países latinoamericanos. Un segundo. Muchísimas gracias, Fernando. Súper interesante. Voy a rescatar solo 3 de las ideas, que son algunas de las que hemos ya ido trabajando en el curso, pero lo comparto con los 410 participantes que tenemos en este momento en este webinar. La idea de los objetivos de desarrollo sostenible, esta idea de las personas, las alianzas, lo público y lo privado, como conformando lo que es hoy la realidad de las políticas digitales y de las políticas públicas en la región, la conciencia ambiental, que es uno de los temas y una de las dimensiones que estamos trabajando, lo que hace a la ciudadanía digital, la importancia de la apropiación y sobre todo esta idea de trabajar con los profesores y no sin los profesores. Yo creo que este es un debate importante que lo vamos a ir desarrollando a lo largo del curso, seguramente en el curso, en el siguiente mes, pero esto lo quería rescatar porque Computadores para Educar tiene una tradición
y digamos, una potencia en relación con el tema docente. Y finalmente, esto con lo que prácticamente cerraste tu intervención, Fernando, que es la sostenibilidad de las políticas, la necesidad de la continuidad y de conformar políticas de Estado. Voy a dar ahora la palabra a Ana Ribuar. Ana, como dije, es doctora y máster por el programa de doctorado de la Universidad Oberta de Cataluña, es licenciada en Sociología por la Universidad de la República en Uruguay, magíster en Desarrollo Regional y Local por la Universidad Católica del Uruguay, es investigadora y docente del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República de Uruguay, miembro del Sistema Nacional de Investigadores de Uruguay, ha dirigido investigaciones, es autora de múltiples publicaciones y así es una investigadora potente en esta relación entre las tecnologías, los jóvenes, la cultura y la educación. Yo te preguntaría, Ana, ¿cuáles son esos sentidos también que impulsan la necesidad de integración en los sistemas educativos? Y si podés ayudarnos a reflexionar desde la perspectiva tuya en relación con el derecho a la educación y el ecosistema digital. Adelante, Ana. Bueno, muchas gracias, Teresa, muchas gracias a Lipe por la invitación a participar en este seminario. Y bueno, un saludo para los colegas con los que comparto la mesa, Ignacio y Arniel. Y bueno, y a todos los que nos están escuchando hoy y podremos intercambiar. Respecto de estas preguntas, yo me voy a inspirar mucho en lo que han sido las investigaciones del Observatic, del grupo de investigación al que participo. Hace 10 años que estamos con estos temas y, bueno, quizá también más amplios de social de información, de la economía, lo cual nos permite como nutrirnos de también lo que ha significado la irrupción de las tecnologías digitales en distintos ámbitos de la sociedad, porque ahí, digamos, creo que es donde de alguna manera nace la temática. ¿Por qué lo planteo así? Porque, bueno, en realidad lo que estamos viviendo es de algo que se inicia por la década de los 70, ¿no? Las transformaciones de las economías, de las sociedades, con esta irrupción de las tecnologías digitales o revolución de las tecnologías digitales, como lo llama Manuel Castells, que luego va derivando en transformaciones en el Estado, en la sociedad, y que hoy, digamos, ya en la primera entrada, la segunda década de este milenio, lo que encontramos es que este cambio ha sido acelerado, y que en realidad está transformando nuestra vida cotidiana, además de la economía, de la política, y por tanto, ahí es donde, digamos, va de suyo que la educación es un actor invitado obligado, en el sentido de que cualquier objetivo que un sistema educativo, la planificación de una clase, la elaboración de un programa, tenga necesariamente va a estar, digamos, ya permeado, quiérase o no, por estos cambios, ¿no? Entonces, digamos que hoy en día la educación, como otros ámbitos de nuestras sociedades, como la política, como la economía, como todo, están siendo interpelados por incorporar estas tecnologías y tratar de sacar, digamos, el beneficio para las transformaciones buscadas, ¿no? Entonces, por un lado, la educación está muy presionada, esto, bueno, ya lo mencionaba hace décadas el querido Tedesco, ¿no? Que nos planteaba cómo la educación estaba de alguna forma presionada, demandada por la sociedad de incorporar estos cambios, estas innovaciones, estas tecnologías, y lo dificultoso que era, ¿no? Lo dificultoso que era. Entonces, por un lado, entonces, si cualquier sociedad se plantea cambios sociales, desarrollo, mejor calidad de vida de su población, necesariamente va a tener que incorporar
que se ha denominado paradigma informacional o el desarrollo informacional a la educación, de alguna forma, ¿no? Entonces, hay distintos modelos de sociedad, porque hay sociedades que han logrado introducir este desarrollo tecnológico, pero a la vez se ha generado mayor exclusión, mayores desigualdades, o sea, sin desarrollo humano, ¿no? O sin pensar en el desarrollo humano. Ese es un problema que creo que cuando uno piensa en la educación tiene que tener presente, ¿no? Entonces, queremos que la educación también genere inclusión o también contribuya al desarrollo humano. Ahí lo que hay que ver cómo compatibilizamos el desarrollo informacional o la inclusión de las tecnologías con otros espacios, otros ámbitos y cómo lo articulamos, ¿no? Entonces ahí aparece un poco esto de cómo construir inclusión digital, la relación entre la inclusión digital, la inclusión social, la construcción de ciudadanía. Y en América Latina, la particularidad que esto tiene, lo tiene la mayoría de los países del mundo, pero en América Latina, en particular, cómo pensamos en que estamos en sociedades desiguales. O sea, cómo en realidad nosotros estamos educando y integrando las tecnologías digitales en sociedades desiguales y en contextos de mucha desigualdad. Entonces, y pensar en ese momento cuál es el rol que consideramos según el lugar donde estemos, ¿no? Si estamos, nosotros lo planteamos siempre como una pregunta de investigación, porque es el rol, digamos, en el que estamos en el observatic más insertos, pero desde las políticas creo que también, bueno, cuál es la perspectiva que asume la política si lo que se quiere es generar desarrollo humano informacional, por decir, hablar de un concepto del que estamos trabajando mucho nosotros ahora. Entonces, si bien son conceptos muy generales, quizá o suenen así para muchos, tiene que ver mucho con el enfoque de la política y cómo se aborda el trabajo en clase también, ¿no? Entonces, ¿por qué planteo esto? Porque, bueno, el tema de las desigualdades cuando uno piensa en políticas es muy importante. Se ha trabajado mucho, o hemos trabajado mucho, y hay mucha acumulación respecto a lo que es la brecha digital, que es un concepto que también ha evolucionado, ¿no? Nosotros estamos pensando, bueno, a ver, la brecha como en distintos niveles. O sea, no podemos, desde la perspectiva de la investigación, no podemos restringirnos a concebir la brecha digital como una brecha de acceso puramente, ¿no? Como primeramente se midió en su momento. Pero sí, obviamente es un piso, o sea, es como la primera brecha digital o la primera desigualdad digital, si se quiere, porque si no logramos, digamos, trasvasar esa, tampoco podemos hablar de las que siguen, que son las brechas de uso, la brecha de apropiación, y más recientemente estamos pensando como más en temas de competencias, de habilidades, y de qué, digamos, cuáles son las brechas de eso, ¿no? Entre las capacidades que tienen las personas, los niños, los estudiantes, los profesores, las profesoras, y de las capacidades que tienen o no, digamos, de apropiarse y usar estas tecnologías para disminuir esa desigualdad, ¿no? Y recientemente el desafío más teórico, metodológico, es también decir, bueno, existiendo habilidades y capacidades, ¿qué resultados tangibles o qué transformaciones estamos viendo en lo que nosotros tenemos como objetivo? En este caso sería lo educativo, ¿no? O sea, ¿cuáles son, digamos, los beneficios o los resultados observables, comprobados y experimentados
que a mí me permitan sostener o concluir que habiendo introducido las tecnologías en determinado contexto, mediando determinadas formas de trabajar, cambios en el enfoque pedagógico o recurriendo a cambios en la didáctica, ¿no? Porque en definitiva, bueno, termino esa frase, perdón, digamos, observando todo eso, ¿qué resultados en concreto veo en el aprendizaje, ¿no? O en las transformaciones X que uno quiera producir, según el nivel que esté trabajando, bueno, en fin, los objetivos educativos que tenga, ¿no? Para hablar en un sentido más amplio. Entonces, creo que esto, en definitiva, une el derecho a la educación, ¿no? En un sentido complejo, como lo tenemos que estar, creo yo, creemos nosotros en el equipo, trabajando hoy en día, evitando las simplificaciones, evitando las miradas como más de determinismo tecnológico, que a veces hasta por la propia fascinación que tenemos con la tecnología, porque verdaderamente los cambios han sido fascinantes, ¿no? Para la humanidad. La lástima, el problema es que conviven con estas desigualdades preexistentes y las que la propia tecnología genera, ¿no? Porque, a ver, no es que la tecnología produzca desigualdad, porque la tecnología no produce nada, ¿no? Sino que, bueno, los sistemas de relaciones y las personas que las incorporamos somos los que estamos inmersos en estas desigualdades sociales. Pero ¿qué pasa? Al aparecer la tecnología y al haber capacidades y formas de desigualdad preexistente, como las socioeconómicas, las étnicas, las de género, las territoriales, en fin, están nuestras sociedades permeadas y inmersas, y es ahí donde nosotros estamos incorporando las tecnologías en la educación. Entonces, claro, al aparecer un factor de oportunidad más, como podemos definir las tecnologías, ¿no? Un beneficio más para la humanidad, quienes no accedan, quienes no logren aprovecharse y beneficiarse de este elemento, esta herramienta, de los dispositivos y de sus beneficios, obviamente también pueden quedar un paso atrás en la exclusión. Entonces creo que ahí hay un rol muy importante a jugar por los sistemas educativos, porque además de hablar derecho a la educación, ya se está hablando también del derecho a estas tecnologías, ¿sí? Hoy en día, por el rol que están teniendo, o sea, por la centralidad, una persona que queda excluida de los beneficios de estas tecnologías, también podemos estar hablando hoy en día que se ven vulnerados sus derechos, ¿sí? O sea, porque está excluida de información que otros tienen por factores, porque las pueden comprar o porque su entorno se las brinda por política pública o lo que sea. Pero quien no accede a esto, evidentemente, por lo tanto podemos hablar que estamos también por omisión de políticas, eventualmente también generando, que ya los tenemos, ¿no? Ciudadanos de primera, de segunda, y esto no solo a nivel de nuestras ciudades, de nuestros países, sino que claramente lo estamos viendo a nivel mundial, ¿no? Sectores que están totalmente excluidos. Obviamente hay amplios sectores de la humanidad que no saben que Internet existe, por decirlo de alguna forma. Entonces, creo que ahí es donde se unen el derecho a la educación y el derecho a estas tecnologías. Estoy tratando de acotar un poco también a lo que nos preocupa hoy, ¿no? Y para terminar, entonces, quiere decir, bueno, obviamente comparto algunos de los conceptos que dio Marco Teresa en la introducción, del colega también que habló, y no quiero ser reiterativo, pero quería plantear en cuanto al rol de la formación docente, de las políticas, de todas estas cosas que las comparto totalmente, pero quería terminar compartiendo como 3 paradojas que
que quisiera dejar hoy también como para pensar, ¿no? Por un lado, como de alguna forma, bueno, la maravilla de esta invención, de esta innovación humana, digamos, que nos está permitiendo manejar estos volúmenes de información, que nos está permitiendo, que nos está dando tanta oportunidad y potencialidad para generar conocimiento, para inventar, innovar, ¿no? En distintas formas de enseñar, aprender, todo esto que escuchamos recurrentemente y que nos cuesta a veces tanto implementar, ¿no? Tanto hacer. Entonces, hay una primera, nos da estas posibilidades, está el obstáculo este de las desigualdades, pero es como algo que hay que tener presente, pero también yo creo que lo que estamos viendo y que es la paradoja que quería dejar, es como un poco esta simplificación, o sea, había muchos teóricos sociales, un sociólogo muy conocido, Anthony Giddens en su momento, en los 80, en realidad hacía mucho énfasis en la oportunidad, en cómo esto iba a hacer sociedades más reflexivas, más críticas, y en realidad hoy en día uno eso se lo puede cuestionar fuertemente, porque hay como a veces una simplificación, una banalización de los intercambios, voy a usar una palabra fuerte, una estupidización de los vínculos. Quiero usar esta palabra especialmente porque es muy duro, no soy muy original porque lo planteó crudamente Humberto Eco hace unos años, y no quiero ser pesimista, pero creo que tenemos que estar alerta con esto. La falta de aprendizaje o educación en lo virtual, por decirlo. O sea, y ahí yo creo que la educación tiene mucho para hacer. O sea, reciclar su rol tradicional en un nuevo contexto. O sea, plantea otra forma, recontextualizar algunos pilares básicos de lo que es educar a esta nueva realidad, ¿no? Entonces dejo esa paradoja, cómo es que tenemos esta maravilla de tecnología y a veces vemos esta espectacularización, lo llaman otros actores, ¿no? de la vida. Tenemos todo el tema de la privacidad, hay tanto para trabajar, digamos, desde lo docente, ¿no? Desde el aula y desde las políticas también. Hay toda una línea ahí de trabajo en este ámbito. No quiero como seguir porque cada una de estas paradojas es motivo de reflexión y de discusión. Esa es una, ¿no? La segunda, digamos, es que quería, bueno, esto del rol docente, ¿no? O sea, cómo por un lado están estos desafíos y lo que hemos observado, sobre todo en nuestras investigaciones, es que en realidad los docentes, y me voy a incluir, usamos las tecnologías digitales tenemos Facebook, usamos el WhatsApp, usamos todos los recursos estos, ¿no? Y luego cuando esto viene al momento de transformarlo en una herramienta, un recurso profesional, digamos, baja mucho el porcentaje. Yo no digo no lo hagan porque hay muchos docentes que obviamente sí lo incorporan, muchos y bien interesante y muy bueno, o sea, tenemos millones de ejemplos de eso, de programas y de trabajo en el aula, ¿no? Pero no con el grado de masividad que de repente lo vemos en el uso de la vida privada. Ahora, creo que este es otro tema de intercambio, de discusión que quisiera colocar como una paradoja existente, y asumiendo las responsabilidades que uno tiene como docente, tampoco es la idea en esto culpabilizar a nadie, sino que por eso lo estoy planteando como paradoja, porque en realidad también a veces lo que aparece es como algo muy forzado el usar la tecnología en el aula.
Y en realidad también acá, y está medio acá a caballo o en vínculo con la tercera paradoja, pero es que en realidad hay millones de dólares invertidos en generar tecnologías con fines de esparcimiento, entretenimiento y con fines lucrativos de la empresa que las crea, ¿no? La empresa parece que fuera una, y estos son grandes complejos industriales de las tecnologías de punta, ¿no? Con mucho conocimiento agregado, con mucha inversión en investigación, con mucho trabajo en el mercado, bueno, en fin, todo lo que tiene que ver con otro ámbito, y de repente no hay tanta inversión en lo educativo, ¿no? Entonces, claro que a veces lo que ocurre es que tenemos como que forzar cómo usar el Facebook para que los estudiantes les interese, les guste y lo usen para... Claro, el Facebook no está creado para esto. Entonces, ¿se puede usar? Sí. ¿Hay ejemplos? Sí, sin duda. Atrae a los estudiantes, sí, es muy probable, quizás sí, a veces no. Entonces ahí hay como, también visualizo como una paradoja, como también incorporar esto a a la dinámica educativa, por mencionarlo en términos muy generales. Y la última paradoja que quería dejar como sentada es que, claro, que estos cambios son tecnológicos, han sido y van a seguir siendo muy veloces, muy acelerados. O sea, fíjense que al inicio empezaba diciendo que los cambios, los primeros indicios fueron en la década del 70, ¿no? No es los primeros, donde esto se gesta, las transformaciones del capitalismo a fines en esa década. Y el asunto es que en la historia de la humanidad estos 50 años no son nada. Y sin embargo los cambios han sido enormes, y muchos científicos de la ciencia, digamos, y epistemólogos, y bueno, están en realidad, y filósofos, planteando que esto es en realidad el inicio de una ola de cambios. O sea que en realidad ni siquiera es que se va a seguir acelerando la transformación. Entonces, claro, cuando nosotros colocamos esto junto con la educación, que tiene otros ritmos, con los sistemas educativos, los públicos ni hablar, porque además eso involucra transformaciones de la política pública, del Estado, que es otro paquete incluso de lenta transformación. Pero a su vez el propio cambio educativo en sí es Ana, lento. Sí, fue redondeando. Ana, te voy a pedir ya que cierres porque estamos pasados, por favor. Así Bueno, que hace redondeo. tu último redondeo. Con la última paradoja. ¿Qué es esto? O sea, la tensión entre los cambios educativos, la velocidad de los cambios tecnológicos y la velocidad de los cambios educativos, que es una tensión permanente y que yo no la visualizo de fácil resolución, por no decir que no tiene solución, y que hay que tratar de campear desde la clase, el aula y la política pública esa tensión, de forma de lograr finalmente cambios, ¿no? Eso, gracias y disculpen por los minutos. ¿Puedo tomar yo? Bueno, muchísimas gracias, Ana. Te digo que has generado una revolución en el chat del webinar en relación con este tema tan potente de la desigualdad, de las brechas digitales. Hay muchísimas reflexiones, la gente está discutiendo entre ellos. Creo que podemos aprovechar para dar el hashtag con el que estamos intercambiando, que es PBF Digital,
con el cual ya están pasando muchas cosas más allá de lo que estamos viendo en este momento. Tenemos muchísimos países participando: Ecuador, Colombia, Costa Rica, Chile, Paraguay, Argentina, México, El Salvador, no me quiero olvidar de ninguno. Están las provincias de Santa Fe, Chaco, Córdoba, Tucumán, La Rioja, la provincia de Buenos Aires, perdón, me corrigen, el hashtag es PBF Digitales. Bueno, pero quería, antes de darle la palabra a Ignacio, tomar esta idea que trae Ana de las brechas y del derecho a la educación, ¿no? El derecho como acceso, como permanencia, como aprendizaje, el pensar un proyecto de vida cuando ella habla de la ciudadanía digital, la inserción en el mundo productivo como un proyecto colectivo cuando habla de economía, y esta idea de la formación ciudadana. Pero me parecía también, y esto está saliendo en el chat, que lo tengo aquí a mi izquierda, de todas las discusiones en relación con la brecha, esta brecha que ella trae también vinculado con la brecha entre las capacidades, entre las competencias, este debate que hay hoy en el mundo y en América Latina se está haciendo carne en relación con las habilidades digitales. O sea, ¿qué resultados tangibles, se pregunta Ana, hay para la educación en relación con todo este esfuerzo que se está haciendo? El derecho a la educación, evitando, y esto lo ha tomado varios de los participantes que están en este momento en el chat, donde ya estamos superando las 420 personas inscriptas, superando el determinismo tecnológico, esta simplificación de la tecnología. Creo que esto es un concepto fuerte que vamos a seguir trabajando en el curso, y me quedo con esta última tensión que ella nos plantea, esta paradoja entre los cambios tecnológicos, los cambios culturales, los cambios educativos. Voy a darle la palabra ahora a Ignacio. Tal como dije al comienzo, Ignacio es ingeniero con especialización en ciencias de la computación, por supuesto es chileno, y es máster en la universidad, por la Universidad de Bristol en Inglaterra en el 2004. Fue director, y esto es lo que presenté al comienzo, que tiene este perfil tan interesante entre decisor político, tomador de decisiones e investigador, ya que fue director ejecutivo de la red de enlaces del Ministerio de Educación de Chile entre los años 96 y 2003. Y desde 2006 trabaja como gerente e investigador del CEPE, del Centro de Estudios de Políticas y Prácticas de la Educación, de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Actualmente está en la Diego Portales, trabajando muy fuertemente sobre estas temáticas de la formación docente, de las tecnologías. Ha sido consultor de Banco Mundial, del BID, de CEPAL, de la UNESCO, ha trabajado con nosotros en varios de los proyectos, y le voy a dar la palabra a Ignacio en relación a cuáles considerás vos que son las características y los componentes de las políticas digitales en los países de la región, y si podés hacer algún tipo de reflexión acerca de cómo se articula con el marco de acción de la Agenda 2030. Adelante, Ignacio. Bueno, buenas tardes para algunos, buenos días para otros. Muchas gracias, María Teresa. Saludo a los participantes en este webinar y a mis colegas en la mesa. Intentaré ser breve. Lo que me interesa comentarles es algo que de alguna manera se ha rozado, pero más desde la óptica, más que desde las demandas de la sociedad y de las problemáticas en las que se inserta la escuela, en cómo las políticas de nuestra región o los aprendizajes que hay en la política de nuestra región respecto a cómo abordar estos desafíos. Los objetivos de desarrollo sustentable que ha planteado UNESCO ponen en un lugar central la calidad, y dentro de la calidad reconoce la relevancia de generar nuevas competencias necesarias en el siglo XXI, y el rol que cumplen las tecnologías en este nuevo contexto. La pregunta es cómo las políticas en nuestra región han intentado abordar estos desafíos, y qué se ha aprendido y qué tensiones permanecen siendo muy desafiantes. Y ahí me voy a juntar con el último punto que ha hizo Ana Laura y que también ha realzado
María Teresa respecto a esta tensión entre la tecnología y la escuela, pero más desde el punto de vista de cómo las políticas lo abordan. A ver, lo primero es resaltar que la verdad en nuestra región no podemos hablar de un solo escenario. Es muy irregular nuestra región en este campo. Si uno revisa la documentación de nuestros ministerios de educación respecto a las políticas digitales para escuelas, la verdad, todos los ministerios de educación, probablemente casi ninguno, carece de buenos documentos con muy buenas declaraciones respecto de lo que se supone todos los países están queriendo hacer en este campo. Por lo tanto, si uno revisa las páginas web de nuestros ministerios de educación, se va a encontrar como que todos están abordando muy seriamente el problema. Sin embargo, debajo de esas declaraciones hay mucha irregularidad. Hay países que no han conseguido por largo tiempo ninguna acción sistemática. Han logrado hacer algunas cosas muy puntuales y de manera muy intermitente. Y si uno mira los resultados en términos de acceso y uso, se puede observar que hay un conjunto no menor de países que no consiguen avanzar sistemáticamente producto de esta irregularidad, de esta falta de acción sistemática. Hay otro conjunto de países que han logrado levantar políticas, pero no han logrado darle la continuidad necesaria para consolidarlas y pacificarlas. Es difícil levantar políticas y mantenerlas en el largo plazo. Muchos países tienen ciclos políticos de gobiernos sucesivos, incluso de cambios de ministro, que imponen ciertas restricciones, o ciclos económicos que también imponen ciertas restricciones. Hay países donde los cambios de gobierno necesariamente implican cambios en el conjunto de política. Hay otros países que no, pero muchos países que han logrado levantar políticas duran 4, 5, 6 años de una administración y no logran proyectarse más allá. Esos países, como dije, no consiguen consolidar y masificar como quisieran. Y hay otro conjunto de países que han logrado institucionalizar las políticas, que han logrado trascender a los gobiernos, sortear las crisis económicas y sobre todo han logrado institucionalizar, es decir, han logrado que se vean estas políticas como parte de la acción del Estado y no de un gobierno, y eso ha permitido que estas políticas, que su acción, que la cobertura del acceso, el impulso y la masificación de la formación de docentes, en fin, se masifique y logre consolidarse. Pero por sobre todo, son países que han logrado aprender. Es muy importante esto que estoy mencionando. Aprender en varios sentidos. Por un lado, poder empezar a distinguir qué de todo este alboroto es ilusión y qué es realidad. Aprender de que los países requieren generar capacidades para procesar y apoyar a sus sistemas escolares. Capacidades que no solamente están en los ministerios, deben desarrollarse en los ministerios de educación. Capacidades que deben desarrollarse en las universidades, capacidades que deben desarrollarse en las organizaciones no gubernamentales, capacidades que también deben desarrollarse en el mundo de la empresa, que provee tecnología a través desarrolla contenidos. Ese tipo de capacidades en los países son vitales para poder apoyar cualquier proceso de largo plazo, que, como vamos a ver, es muy necesario. Este aprendizaje le permite a los países que han logrado consolidar empezar a ver cuáles son las piezas, las componentes que son necesarias para poder en estos esfuerzos de política. Porque muchos países han armado políticas
muy focalizado en alguna dimensión, pero con el tiempo, si logran sostenerse en el tiempo, se dan cuenta de que esto es un proceso multifactorial, en lo cual intervienen diversas dimensiones del quehacer del sistema escolar que deben ser atendidas por una política de este caso, de este tipo. Entonces, ¿cuáles son los aprendizajes respecto a cuáles son las componentes, las piezas que deben estar? Primero, es muy importante tener claro qué se pretende, cuál es el sentido, el sentido estratégico de una política de este tipo. Y aquí voy a unir estas piezas al final, pero generalmente han habido dos tipos de aproximación, complementarias y en tensión, que tienen que ver con, por un lado, una necesidad interna de la escuela y del sistema escolar de buscar apoyos que los ayuden a transformar sus procesos de enseñanza-aprendizaje y mejorar el resultado de aprendizaje de los niños. Y por otro lado, atender unas demandas de la sociedad por formar nuevas capacidades, nuevas habilidades vinculadas con la tecnología y que también se le pide a la escuela que las atienda. Hay una tensión entre estas dos cosas y muchas veces los sistemas, las políticas tratan de atender ambas, pero es muy importante tenerlas muy claras, de manera de que se pueda no solamente repartir capacitación y computadores, sino que se pueda orientar, se pueda, de alguna manera, estos propósitos estratégicos orienten el quehacer y orienten a los actores en una dirección determinada. Y permita además, de manera coherente, definir qué exactamente se le propone a los docentes y a las escuelas realizar en sus aulas con esta tecnología, de manera coherente con esos propósitos estratégicos. Y complementariamente, bueno, de qué manera los ministerios de educación o las organizaciones responsables de estas políticas, de qué manera tienen que apoyar a estos actores escolares, a las escuelas y a los docentes, para plasmar en la realidad este tipo de trabajo con la tecnología que se propone. Y estos planes de acción de los ministerios, de las organizaciones responsables, como mencionaba Fernando, tienen múltiples dimensiones, múltiples componentes. Y hay 4 fundamentales aquí, solo las voy a esbozar porque no hay tiempo para más, pero hay 4 fundamentales, algunas de las cuales ya mencionó Fernando. Bueno, por supuesto, la infraestructura, que incorpora un conjunto de elementos de los dispositivos, las conexiones a Internet, las que todos saben. Cada vez esta infraestructura es más diversa, como vamos a ver, los nuevos esfuerzos de política están queriendo integrar elementos de robótica, tarjetas de distinto tipo y de electrónica para poder hacer un nuevo tipo de política, pero es un abanico de cosas de infraestructura con buen soporte, en fin, con espacios, con organización que apoye el uso de los docentes en esa infraestructura. Eso es un elemento fundamental y todo el mundo lo sabe. En realidad casi todo el mundo parte por ahí y muchos se quedan ahí. Pero otro elemento fundamental son los recursos digitales, como mencionaban antes. Los portales, el software educativo, las plataformas de aprendizaje en programación o lo que se considere necesario para la política del caso. Los docentes, todo el mundo ya tiene claro que si no se atiende de manera una estrategia de desarrollo profesional docente sostenida y coherente con la política, nada va a pasar. Los directivos son muy importantes. Muchas veces no son vistos por la política como un actor muy relevante que requiere involucrar a las instituciones escolares. Las instituciones escolares también deben involucrarse en un proceso de aprendizaje de largo plazo que no ocurre si son docentes aislados los que de manera intermitente inician procesos de innovación con tecnología, requieren apoyo institucional, requieren difundir esto dentro de las escuelas, o si no, esto no sobrevive.
Y una componente que muchas veces es olvidada, que tiene que ver con el currículum y la evaluación. El actuar escolar está enmarcado por estos marcos curriculares, valga la redundancia, y marcos evaluativos que muchas veces impiden, es lo que marca el quehacer docente, y muchas veces impide que los docentes puedan atender innovaciones con tecnología si es que no conversan, no están bien permeadas en los currículums. Las políticas requieren en ese sentido intervenir el sistema nervioso de los sistemas escolares si es que quieren efectivamente plasmarse en las aulas y no ser una contradicción para los docentes, y solo aquellos más innovadores que son capaces de combinar por sus propios medios el marco curricular con estas innovaciones van a subirse a este nuevo carro, pero la mayor cantidad, masivamente los docentes no se van a involucrar si es que no ven coherencia entre este sistema nervioso del sistema escolar y lo que las políticas digitales les plantean. Entonces, redondeando, hay un aprendizaje en las políticas que han logrado institucionalizarse. Este aprendizaje tiene que ver con tener un conjunto de componentes y una coherencia en ese conjunto de componentes y lo que se propone al sistema escolar como dirección estratégica. Esta construcción de capacidades de largo plazo es muy relevante para generar dispositivos, es decir, equipos técnicos, capacidades de reflexión, dispositivos organizacionales que sean capaces de mediar en esta tensión que mencionaba Ana Laura y María Teresa, que sean capaces de mediar entre las irrupciones y velocidades de los tiempos tecnológicos y los tiempos y la naturaleza de los cambios en las organizaciones escolares, que tienen tiempos distintos, velocidades distintas, culturas distintas y necesidades distintas. Deben madurar, para que las políticas sobrevivan a largo plazo, dispositivos que sean capaces no de cerrar la puerta, sino que de mediar la relación. Si no hay esto, se corre el riesgo, por un lado, que la puerta esté cerrada, y por otro lado, el riesgo contrario es que la puerta esté completamente abierta, y que la tecnología y la lógica del mundo tecnológico entre sin mediación a la escuela, y normalmente eso es de muy corto plazo, no logra difundirse, rebota en el largo plazo. Tienen que haber dispositivos de mediación que medien esta relación. Déjenme ponerle, solo para graficar, me queda un minuto, creo, que hoy día las políticas están enfrentadas a un nuevo desafío, que están, la mayoría de las políticas de la región están preguntándose cómo abordar la incorporación de la enseñanza de la ciencia de la computación, o la programación, o la robótica, en las aulas escolares. Es bien fácil ver cómo los países que no han logrado generar estos dispositivos no logran construir digamos, unas versiones que aporten al sistema escolar al mismo tiempo que respondan a estas demandas que vienen desde el mundo de la economía, desde el mundo del mundo tecnológico y desde la sociedad, que hay que atender de alguna forma. Los países que, por otro lado, han logrado generar estas capacidades, logran construir respuestas un poco mejores a estas demandas nuevas. Y esto es algo que va a seguir ocurriendo. Ha ocurrido en los 90, ocurrió en los 2000, está ocurriendo ahora con la programación y el pensamiento computacional y la robótica, y va a volver a ocurrir en 10 años más con alguna otra innovación, porque el mundo de la tecnología requiere de esas oleajes y esas renovaciones, esas innovaciones para sobrevivir.
La escuela no, la escuela tiene otros tiempos, no alcanza a entender lo que le están pidiendo que haga cuando ya le golpean la puerta de nuevo para decirle que tiene que hacer una cosa nueva. Entonces es muy importante que el sistema escolar tenga unos dispositivos que medien en esta relación. Eso, María Teresa, yo creo que por ahí podemos dejarlo. Bueno, impresionante lo que está pasando en el chat. Acá quiero solamente leer algunos comentarios al pasar, pero me acaba de llegar Patricia Blaun desde Plan Ceibal, que están participando un grupo amplio, donde mandan su foto que están compartiendo con nosotros y lo quería decir. Bueno, tenemos mensajes muy interesantes sobre el debate. No solamente sobre estos últimos puntos que ahora voy a reseñar, sino todo lo que vino pasando. Quiero leer solamente algunos, pero bueno, de acuerdo con Luz Salazar, dice de acuerdo con Jara en cuanto a la vinculación de las políticas digitales con la política curricular y la política de apoyo digital al docente, esta idea del corazón curricular de las políticas digitales, que me parece que fue un punto como para focalizar. El tema, Ignacio, te comenta alguien que no te olvides de los supervisores, ¿no? También dice Omar Miratia, que también forman parte y que tienen que estar incluidos. Es un tema interesante cuando vemos esta cuestión de actores que vamos a ver en el curso 4. También hay comentarios acerca de muchas veces los docentes no estamos abiertos a los cambios, esta cuestión digamos, vinculado con nuevamente la formación docente. Voy a hacer un brevísimo punteo de lo que vos, Ignacio, nos traes, muy rica la reflexión en relación con estos componentes, pero también en relación con los aprendizajes. Yo creo que en este proceso, en esta mirada diversa de América Latina en relación con las políticas digitales que traes, esta idea de una región irregular, dijiste, creo que es también interesante el adjetivo, con algunos con falta de acción, con otros consolidados. Me parece que en relación con las consolidaciones, algunos te piden nombres. Hay algunos comentarios acerca de si podés señalar eso, después podés retomarlo cuando en el espacio de preguntas. Temas para aprender nos trae Ignacio, ¿no? Esta cuestión entre la ilusión y la realidad, que creo que se relaciona también con el último comentario de Ana Ribuar, que se necesitan capacidades, ¿no? Esta idea de los aprendizajes, de las capacidades a desarrollar todos los actores, nos dice Ignacio, ¿no? O sea, no solamente las capacidades docentes, sino también de los equipos técnicos, y nos habla finalmente de estos 4 componentes que creo que nos iluminan mucho del trabajo que estamos haciendo en el curso en relación con las dimensiones de la planificación. Habla de infraestructura diversa, acá incluye un tema que fue debate la semana pasada en el curso, acerca de las ciencias de la computación y que seguimos discutiendo, y para eso quería comentarles que vamos a abrir al público a partir de un pedido que nos hicieron, la entrevista que le hice la semana pasada a Fernando Yapagnik de la Fundación Sadowski acerca de este tema tan controversial, podríamos decir, en función también de lo que plantea Ignacio, pero también tan lleno de posibilidades acerca de la inclusión de las ciencias de la computación o el pensamiento computacional, sin banalizarlo. También nos habla Ignacio del segundo componente, que son los contenidos digitales. O sea, ¿cuál es hoy el camino de estos contenidos digitales que estuvo tan ligado a los portales en una época, pero que hoy se han diversificado en múltiples plataformas, de múltiples maneras, y que hoy tienen esta fuerza del contenido digital? El tercer lugar lo ponemos en los docentes, también los directivos, y agregaría, Ignacio, si estás de acuerdo, los inspectores y los equipos técnicos como los maestros Ceibal o todo el personal de apoyo que está muy cerca del docente hoy en relación con las políticas digitales. El currículum, o sea, esta idea del corazón curricular, del nervio central, como dice Ignacio, y que nos hace no perder de vista el sentido. Voy a retomar estas palabras que Ana Laura trajo de Juan Carlos Tedesco, de preguntarnos hacia dónde vamos y cuál es el sentido
de la inclusión de la tecnología en nuestros sistemas educativos, la evaluación también, por supuesto. Entonces creo que con estos elementos, ¿no?, que de alguna manera nos hablan de las distintas racionalidades de las políticas, y sigo, ustedes siguen en el chat discutiendo y incluyendo elementos, ¿no? O sea, son todos elementos muy interesantes sobre los diseños curriculares, sobre los componentes para el diseño de políticas, la perspectiva de integralidad, y acá Mariana Martínez trae esta idea de las distintas escalas, que es algo que también a mí me gusta plantear en las discusiones y en los debates que estamos llevando adelante en América Latina, de cómo pasar de iniciativas, algunas muy potentes, a lograr escalar a programas o políticas digitales. Y ahora, si están de acuerdo, abriría el espacio a algunas de las preguntas. Vamos a darnos un rato para tomar, voy a tomar una para Ignacio, que nos presenta Fernando Gualda de la Red de Enlaces de Chile. La voy a leer, Ignacio, si estás de acuerdo. Fernando plantea: me gustaría agregar, con el propósito de sumar a esta discusión, cómo relevaremos, así como lo hemos hecho con la brecha de género, que es uno de los temas que también hemos trabajado en el curso, la relevancia de las tecnologías en la innovación educativa, esta idea del cambio, de la transformación a nivel de las instituciones, a nivel de las propuestas educativas. Fernando Gualda agrega, en fin, el fin último de la innovación educativa es, según él, acelerar los aprendizajes. Chile ha invertido muchísimo en educación e infraestructura en la última década, mejorando las garantías sociales, pero no los aprendizajes. Las políticas digitales en educación, dice Fernando, juegan un rol central en la innovación educativa y en consecuencia en la aceleración de los aprendizajes. Y él nos dice, y creo que esto es algo sentido por muchos países, siento que no hemos relevado lo suficiente este desafío. ¿Qué opinas, Ignacio? Una pregunta muy amplia, muy interesante, difícil abordarla, tiene muchas aristas. Solo un comentario para problematizar más quizás más el punto. Bueno, toda mejora educativa implica innovar en alguna medida. Y todo uso de tecnología en las aulas escolares implica una innovación. El esfuerzo, desde el origen de las políticas alrededor del mundo, de las políticas de incorporación de tecnología, desde los 90, digamos, fundamentalmente, está entreverado dos hebras. La hebra de la incorporación de tecnología está entreverada con la hebra de una agenda de transformación o de innovación en la educación. Y han sido tejidas como si fueran estructuralmente una sola cosa, porque lo parecieran, pero no lo son. Y como no lo son, el intento de usar la tecnología como vehículo para la transformación educativa que requieren nuestros países no ha salido como esperamos. No es algo tan simple. Pareciera que son lo mismo, pero no son lo mismo. Y hay mucha hipótesis y discusión respecto a esto y muchas posibilidades para explicar esto. No pretendo agotar el tema, pero este intento de que la tecnología sea una suerte de caballo de Troya de la innovación, de que gracias a su incorporación hacemos unas transformaciones educativas que todos aspiramos, ha tenido un camino muy difícil. Bueno, primero, lo que parece más obvio es que la velocidad de los cambios de la incorporación de tecnología y de las innovaciones tiene unos tiempos en la escuela que son muchísimo más lentos, son muchísimo más graduales que lo que las políticas han esperado. No podemos esperar como saltos tan rápidos. Algunos lo atribuyen a ciertas resistencias docentes, y por supuesto siempre hay,
pero hay algo más profundo. Hay algunos que dicen que la verdad es que lo esperable es que los docentes vayan gradualmente, paso a paso, incorporando distintos elementos que les parecen razonables y gradualmente vayan transformando su práctica, y como el quiebre de la innovación radical no es algo que la mayoría de los docentes puedan abordar. Y el otro lado es que no siempre las innovaciones con tecnología que le proponemos a las escuelas son muy razonables. Y en el mediano plazo tienden a rebotar, porque no comprenden. En el fondo les proponemos cosas a las escuelas que son un salto muy grande, que solo algunos docentes pueden hacer. Y eso es muchas veces por una falta de comprensión desde el mundo de las políticas, desde el mundo de la tecnología, de la naturaleza de lo que ocurre en el aula. Puesto en el aula a manejar un grupo grande de estudiantes, niños y jóvenes, es muy difícil, junto con eso, manejar irrupciones que no puedan ser encauzadas directamente a los procesos de aprendizaje que el profesor es responsable de hacer. Yo diría que están esos dos extremos. Está en un extremo que hay unos tiempos escolares y por otro lado hay una cierta, voy a decirlo fuerte, ignorancia del mundo de la tecnología respecto de cómo son esos procesos escolares. Hay más explicaciones, pero hay mucho que aprender ahí para que efectivamente podamos tejer una relación entre la incorporación de tecnología e innovaciones pedagógicas razonables. Gracias, Ignacio. Voy a compartir preguntas para Fernando. Voy a elegir dos. En primer lugar, Olga Ramos plantea conocer más sobre los aprendizajes que Computadores para Educar ha tenido a lo largo de su instrumentación. Y también tengo otra pregunta de Paraguay, de Edgar Osvaldo Brizuela Vera, que plantea lo siguiente: ¿estamos todos de acuerdo que la inversión en TIC tiene o debe tener una mirada social desde la perspectiva de los derechos de las personas? Y también estamos de acuerdo en que estas políticas deben tener un impacto en términos educativos, que es un poco todo lo que hemos venido conversando hoy. Y sin ánimo de pedirles peras al olmo, me interesaría saber qué indicadores respecto de las cuestiones pedagógicas o en términos de aprendizaje han incluido otros países en sus políticas y sus proyectos de incorporación de TIC. ¿Podrías tomarla, Fernando? Bueno, respondamos las preguntas, son dos. Primero, todo el avance de Computadores para Educar. Esto es una curva de aprendizaje la que hemos venido realizando, pero no es una curva directa, tiene bajadas y vueltas a subir, pero en sumatoria sigue siendo una curva de aprendizaje. Nosotros empezamos simplemente entregando máquinas. Posteriormente ya entregábamos máquinas con contenidos educativos, pero no existía el portal único de contenidos que tenemos hoy en día. Paralelamente a esto, sobre el año 2005 empezamos a hacer una formación docente que, como todos ya lo hemos visto, es clave para transformar las prácticas de aula. De la mano del Ministerio de Educación, de la mano del Ministerio TIC, que son los grandes patrocinadores de Computadores para Educar, generamos toda una línea de acción para formación a los docentes, con diplomados para los profesores, diplomados virtuales, diplomados presenciales, donde con 120 horas de aprendizaje tratamos varios tipos de docentes, lo que decía ahora Ignacio de los directivos docentes, la gran importancia que tienen los directivos docentes. Innovamos un curso DirecTIC para esos directivos docentes, para los supervisores, para los coordinadores, porque retomando un poco este tema, el rector, el directivo es como el gran administrador de la empresa, es el gerente de la empresa, el gerente de su escuela, y él es el que tiene que facilitar que toda esa política TIC se haga realidad dentro del salón de clase. Si el rector no apoya al docente en la implementación de la tecnología en el aula de clase, pues va a ser muy difícil que el docente tenga los caminos fáciles para hacerlo. En el mismo sentido, el docente que se siente acompañado por el directivo es un docente que puede implementar mucho más fácil una nueva metodología con apropiación de la tecnología en sus estudiantes.
Entonces, les hablaba de los cursos para los profesores. Uno eran los directivos docentes, otros eran los profesores de sistemas, los profesores de tecnología que tenemos en Colombia. Pero con gran agrado ya veo que esos profesores de tecnología están diciendo, esta es una materia que debe desaparecer. La tecnología tiene que ser transversal a todas las materias. Yo no puedo quedarme siendo solamente profesor de tecnología. La tecnología tiene que ser para todas las materias, para toda la currícula. Esto es un tema bastante polémico en Colombia, pero que es pero que es un tema que va a ser necesario. En muchos países ya la tecnología está inherente a todas las aulas, a todas las materias, en las aulas de clase, no es una materia aparte. También teníamos un curso de estos para los profesores que llamaba Docentic, para los docentes de cualquier área, hasta el docente de educación física puede usar la tecnología en su salón de clase. Y teníamos uno para los más avanzados, para los que ya empiezan a generar contenidos, que es un Innovatic, docentes que han sido innovadores en sus prácticas de clase. Nosotros hoy en día, de la mano del Ministerio de Educación, de todas estas transformaciones, estamos lanzando muy próximamente el curso RuralTIC. Como ustedes saben, venimos de un proceso de paz en Colombia, vamos a tener mucha gente que se va a reintegrar a la sociedad, necesitamos que en zonas rurales, zonas apartadas, puedan tener acceso a la tecnología, puedan conocer cuál es este mundo y cuáles son los desafíos de este mundo digital. Para hacer un poco de resumen, empezamos entregando máquinas con contenidos. Hoy en día los contenidos tienen que ser usados correctamente los profesores. Tratamos de entregarle todas las herramientas a los profesores. Esta gran variedad de contenido, esta sobreoferta en algunos casos de contenidos digitales, porque todos hemos visto que hay gran cantidad de contenidos digitales disponibles para los profesores, y que cada profesor se sienta a gusto con un contenido y haga su clase de una forma diferente, transforme su forma de enseñar con el contenido digital, que él se sienta más cómodo y que quiera aprovechar. Ojalá empiecen a generar nuevos contenidos y los compartan entre ellos. Este es el gran reto y el gran desafío que estamos teniendo hoy en día para poder transformar los salones de clase, y creo que algo que tiene que ver con la currícula y la evaluación, que los profesores muestren lo que están haciendo, que entre ellos compartan lo que están haciendo, y no solamente profesores en el país, son profesores de toda Latinoamérica y los profesores del mundo que empiecen a compartir cómo usan la tecnología. Afortunadamente estamos estableciendo unos contactos con África, con profesores en Kenia, hemos trabajado con varios países fuera de este continente para mirar también cómo usan la tecnología en otras partes, qué podemos aprender de ellos y qué pueden aprender ellos de nosotros. Este es un tema relevante. Pero hay un punto que no hemos conversado acá, es la política ambiental. Desde hace 10 años, Computadores para Educar, que es el único programa de naturaleza pública que yo conozca, que retoma equipos obsoletos y le hace destinación final, ha incentivado a los profesores y a los estudiantes a tener una conciencia ambiental. ¿Para qué? Porque simplemente la máquina se volvía vieja en la cancha, en el terreno de fútbol, abrían un hueco y guardaban la computadora vieja ahí. Eso pasó en algún momento. Hoy en día ya tienen una conciencia que esto es basura electrónica, que esto contamina, que esa no es la correcta forma de darle la destinación final a estos equipos obsoletos. Entonces, ya con esta conciencia ambiental, con talleres para profesores, con talleres para padres de familia, sobre todo para estudiantes, estamos generando una conciencia sobre los recursos naturales y cuál es la correcta forma de usarlos y qué es basura electrónica y cuándo un equipo puede ser obsoleto. Pero vuelvo al primer punto. El gran tema no es la conciencia ambiental, el tema es administrativo. ¿Cómo el rector, el directivo docente, administrativamente puede dar de baja esos equipos para poderlos entregar a nosotros? Eso es un tema que parece tonto, pero que pasa administrativamente, es muy complicado para que ellos den de baja un equipo. Es un tema de inventarios, que eso ya está regulado en cualquier norma. Un equipo de consumo a los 3 años en las normas colombianas se da por obsoleto, puede darlo de baja, lo saca de la bodega donde lo tiene guardando polvo, donde simplemente por un tema administrativo no lo ha podido sacar. Eso, digamos, es un tema de política pública sencillo que puede ser solucionado fácilmente, pero pues se nos vuelve un reto administrativo enorme y que tiene que estar de la mano de los directivos comprometidos, no solamente con la educación, sino comprometidos con el medio ambiente. Bueno, finalmente, estas han sido como las evoluciones que hemos tenido con Computadores para Educar, y lo que seguimos haciendo es exaltando a los profesores que tienen buenas prácticas y apoyando a los profesores que quieren tener unas mejores prácticas de aula. Sobre el otro tema, sobre la otra pregunta, derechos de las personas y la tecnología, pues estaba revisando acá la malla de apropiación digital, la dirección del Ministerio TIC de apropiación digital, marca unos ejes temáticos sobre la ciudadanía digital, muy sencillos para muchos, pero a veces demasiado complicados de ejecutar. Alfabetización digital, simplemente acercarnos a la tecnología, aprender más allá de encender la máquina, aprender a usar la máquina,
dentro de un ambiente social. Etiqueta digital, el correo, ¿cómo se escribe un correo electrónico? Muchas personas en nuestra ciudadanía no tienen correo electrónico, y el que aprende y el que lo abre no sabe cómo escribirlo. No debemos escribir en mayúsculas. Esto es un término de exaltación. Tenemos que tener una etiqueta digital. Claro, porque ahora nos viene un tema de convivencia y de paz. Cuando te llega un correo en mayúscula lo puedes malinterpretar y puedes sentir que te están agrediendo. Comercio digital. Simplemente aprendamos a pagar los servicios públicos a través de un portal bancario. Tan sencillo como eso. Eso es comercio digital y abrimos la puerta a muchos escenarios mayores. Comunicación digital. Ahora con esto de las noticias falsas, ¿dónde queda el periodismo digital? ¿Cuáles son los comportamientos que debemos resaltar y cuáles los que no? ¿Cuáles son las noticias que debemos compartir, lo que no debemos compartir? Comunicación digital, muy importante. Salud y bienestar. ¿Cuándo debemos desconectarnos de todos estos aparatos y volver a hablar en familia, volver a comer, a tomar los alimentos charlando como una familia, en una cena con los amigos, con los papás, con los hijos? Esto es un tema de salud y bienestar. Tendinitis, que ahora mucha gente es de tendinitis. Temas de actos reflejos, que no sabemos si nos está entrando un mensaje o no, o tenemos que revisar un correo. Responsabilidades y derechos digitales. Ahí hay un tema importante para tratar. ¿Cuál es la seguridad sobre el tema? Las leyes digitales. ¿Qué se vuelve un delito digital? ¿Qué se vuelve un delito informático y qué no? ¿Cuál es la regulación de cada uno de nuestros países? Acceso digital. Yo creo que ahí hay un tema de ciudadanía digital con unos ejes temáticos muy claros que debemos empezar a crear dentro de nuestros nuevos ciudadanos digitales. También un tema de el uso para finalizar las respuestas, un tema de cuáles son los impactos de la tecnología en los ambientes escolares. Nosotros hemos podido medir 2 veces en Colombia en Computadores para Educar, y ya vamos próximamente a sacar el tercer estudio de impacto, donde la tecnología impacta la educación. 1, baja la deserción escolar. Más niños permanecen en las escuelas, donde llegamos con contenidos educativos, con formación docente, con acceso, con infraestructura, con todos los componentes de la fórmula mágica de educación aplicada a la tecnología. Tecnología que usa educación que usa la tecnología. El otro tema es repitencia escolar. ¿Cómo los estudiantes que usan estos recursos tecnológicos se promueven de un año al otro? No repiten año lectivo. Ingreso a educación superior. Los estudiantes, hemos comprobado que hay una relación positiva entre el mayor número de niños que han usado tecnología en educación básica y secundaria, cómo ingresan a educación superior. Y finalmente, pruebas de estado, pruebas estandarizadas, donde se usa la tecnología, donde los profesores están capacitados para usar la tecnología, se obtienen mejores resultados en las pruebas estatales. En Colombia lo hemos podido medir, lo hemos compartido varias veces. Hay varias interpretaciones de estudios de impacto, pero sí es positivo en términos generales la aplicación de la tecnología a los ambientes escolares. Muchísimas gracias, Fernando, súper claro y digamos, y lo quiero también enmarcar en algo que está pasando en el debate en el chat, que no es solamente el deber ser, sino cuestiones concretas que están ocurriendo hoy en las iniciativas y en las políticas de nuestros países. Voy a terminar las preguntas con una pregunta para Ana, que viene de Colombia, justamente, la hace Poliana Narváez, una de nuestras participantes en el curso para tomadores de decisiones, y pregunta lo siguiente: ¿qué piensan que le ha faltado incluir a la política de TIC en el aula en cada uno de sus países? En el sentido de, yo diría, de aprendizajes, podemos verlo. ¿Qué podés vos, Ana, compartir con nosotros en relación con esto, que es esta pregunta de qué le ha faltado a la política? Adelante, Ana. Sí, bueno, creo que Ignacio habló mucho en todo caso, de lo que es las políticas, y me parece que tiene una mirada más exhaustiva, que surgieron algunos elementos de eso, pero quizá tomando un poco más, porque no quisiera hablar sobre el Ceibal, primero porque es algo bastante particular y me parece que como el público tiene más que ver con toda América Latina y toda esa heterogeneidad que comparto, que señalaba también Ignacio, y además Fernando acaba de mencionar una cantidad de cuestiones que sirven como respuesta. Quizá pensar digamos, en qué cuestiones generales me parece que faltan. Por ejemplo, el tema de la conectividad, que
muchas veces cuando hablamos lo damos como algo superado. Creo que eso es un debe para muchos países de América Latina y del mundo, ¿no? Pero eso es algo que hay que garantizar, y lo que sí se muestra en las investigaciones que sin Internet, digamos, es un antes y un después. O sea, no es lo mismo que tengan dispositivos si no tienen conexión a Internet. Acá hay otro desafío, que es el tema de que ya hay a través de los celulares o los teléfonos móviles de los estudiantes acceso a Internet privado, ¿no? Entonces, bueno, compatibilizar eso. Tema conectividad y acceso a Internet en los centros educativos sigue siendo un desafío para mí. 2, adecuada la política al contexto. O sea, contextualizar las políticas, muchos elementos ya los fueron dichos acá con mis colegas y mismo por Teresa, que mencionaste algunos elementos de esto. Pero uno sería el contexto sociocultural, o sea, cuál es la población a la cual se está haciendo, que a veces vemos como cosas implantadas o que vienen como, no sé, de la luna, no sé dónde vienen. Bueno, adecuarlo al contexto. Fernando mencionó algo, ¿no? Lo que ellos están haciendo respecto a lo rural, a eso me estoy haciendo referencia, ¿no? O dentro de una misma ciudad, los barrios y las condiciones de vida en sociedades tan fragmentadas como las nuestras, tiene particularidades en lo cual una política, si se logra universal, debiera estar adecuada. Segundo, lo institucional, que también fue mencionado por los colegas, el tema de los docentes, pero sobre todo digamos, el contexto del centro educativo, ¿no? La importancia de priorizar los temas de las tecnologías y darle centralidad. Uno de los que nos acompañan en el curso planteaba el tema de los inspectores también, o sea, cómo esto es parte de la evaluación y se le da jerarquía e importancia institucional. Y lo tercero, lo de la formación docente y los docentes mismos, que vimos que es todo un desafío permanente. Bueno, fueron varios elementos que fueron marcando, ¿no? Tercer punto, que las políticas estén orientadas o sea, como que esté claro, sobre todo Ignacio hizo mucho énfasis en esto y lo comparto plenamente, orientado a los fines educativos y pedagógicos que se tienen, o sea, que sean parte de una estrategia más vasta y no como algo que anda como por otros circuitos que no se saben cuáles son, o con otra finalidad que tampoco queda clara cuál es, que a veces es como puro cuestión tecnológica, ¿no? Y por último, el tema también de las políticas, el tema yo me puse acá, pero no sé exactamente, expectativas adecuadas. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que una política de incorporación de TIC o de tecnologías digitales no va a cambiar la educación. Creo que eso es lo básico que hay que plantear. Entonces, tiene que ser adecuado. Hay cambios que la tecnología no va a hacer. Y yo diría, una política tecnológica, es decir, no va a generar ningún cambio educativo profundo. Esto tiene que ir acompañado de otras políticas, para empezar, fuera de la educativa, de otros procesos dentro de la política educativa que tienen que ser, darse concomitantemente para que verdaderamente haya transformaciones, ¿no? Y acá lo central es que para mí es que la incorporación de tecnologías digitales en la educación lo que tiene que producir es innovación. Y la innovación son cambios en las relaciones sociales, o sea, cambios organizacionales, transformaciones de los vínculos, de las formas de organizarse, de aprender, de estudiar. Esa es la innovación. Entonces, ahí es donde viene esta paradoja, tensión y desafío, que es cómo compatibilizar los tiempos, que comparto, que me parece excelente el planteo de los dispositivos que hizo Ignacio, algunos ejemplos de eso los dio Fernando, y sobre todo pensando que esto va a seguir.
O sea que no es algo que tiene bueno, en un momento nos vamos a poder relajar y todo va a fluir. No, todo indica que esto se va a seguir profundizando y la educación tiene que plantearse estos desafíos, ¿sí? Plantearse estos desafíos de acompañamiento del desarrollo tecnológico y tiene que plantarse también explicando que las transformaciones educativas son más lentas y calmar un poco las ansiedades políticas y de la sociedad respecto de que los tiempos de los cambios en la educación y educativos son otros. Y además porque hay cambios profundos que no se dan rápido y además porque a veces los ritmos de las tecnologías no son buenos. Yo creo que Fernando mencionó algunos ejemplos de cómo también nos hacen mal las tecnologías en algunos aspectos, entonces la educación también tiene que reforzar esos aspectos del diálogo, de la construcción de capacidad crítica, del intercambio entre personas, del encuentro humano, de lo afectivo, en fin, la lista sigue, ¿no? Entonces, no todo lo tecnológico es bueno y creo que en el encuentro de estos dos mundos es donde verdaderamente podemos hacer aprendizajes y cambios sociales beneficiosos para la mayoría de las personas. Y bueno, y es un desafío enorme, ¿no? Es fácil decirlo como lo estoy diciendo ahora, suena lindísimo, pero ya sabemos que es muy difícil, es muy difícil. Bueno, eso. Muchas gracias, Ana. Bueno, a ver, ¿qué decir, no? Después de todo esto, lo primero que voy a decir es que me encantó. Me encantó y me sigue encantando que nos podamos encontrar. Sigue el chat a todo vapor. Va a continuar, lo vamos a dejar unos minutos para que pueda seguir. Quiero hacer una brevísima síntesis, alguna reflexión final y después voy a pasar algunos anuncios concretos acerca de la certificación y algunas cuestiones más administrativas. Bueno, en primer lugar quiero decir que a Ecuador, Colombia, Costa Rica, Chile, Paraguay, Argentina se han sumado México, El Salvador, Brasil, Guatemala, Dominicana, Perú, además de las provincias argentinas que señalé al comienzo, lo cual nos está dando una clara evidencia del interés que sigue teniendo de las políticas digitales para el debate educativo. Entendiéndolo, y me parece que esto es algo que surge de la conversación que hemos tenido hoy, como una visión integral de la educación, esta mirada holística acerca de esta relación entre la educación y la tecnología en relación con el sentido, esto que traía Ana de Juan Carlos, que quiero que sea de alguna manera una direccionalidad del debate que se planteó hoy. Por otra parte, apareció toda esta cuestión de la mejora de la calidad, ¿no? Hay una pregunta que no llegué a plantear, pero que la quiero compartir ahora de Nadia Tapia, del Ministerio de Educación de Ecuador, que justamente hace una reflexión acerca de los desafíos entre el sistema educativo, las políticas digitales en relación con la calidad y la disminución de los niveles de inequidad. Yo creo que esta cuestión que quizás hablamos menos en este debate, pero que sigue siendo relevante y potente en relación a la calidad y a la equidad educativa, y que este marco que tenemos de la Agenda de Educación 2030 nos está dando una buena brújula para poder pensarlo y seguir trabajando. Pero también en el debate surgieron ideas acerca de la oportunidad que la tecnología nos está trayendo para repensar la política educativa. Quizás hablamos poco de los problemas de la educación secundaria hoy en la región, pero sí en el chat aparecieron cuestiones vinculadas con los contenidos, con qué hacemos con los docentes, o sea, qué está pasando con esta formación, con el desarrollo profesional que tanto Fernando, Ana e Ignacio fueron trayendo y todos los desafíos que se están planteando. Me acaban de informar que se ha sumado Venezuela, que nos da mucha alegría también tenerla en esta conversación ampliada que estamos teniendo. Quería hacer también una reflexión acerca de las identidades, esta cuestión de la diversidad. Ignacio hablaba de un panorama irregular en relación con las políticas digitales. Yo decía, sabemos que no somos los más pobres, sí los más desiguales y los más heterogéneos.
heterogéneos. Y esto lo vamos a reflejar también en la mirada de la micropolítica a nivel de los estudiantes que hoy tenemos en nuestras aulas, con sus diferencias tanto intra como Ana, Ignacio, un placer. Bueno, creo que nos vamos a desconectar. Un abrazo. Que esté muy bien. Un abrazo. Chao. Chao. Latinoamérica. Chao. Por si Chao. Chao. Un abrazo. Chao a todos que están conectados. Por si está Latinoamérica ahí, chao. Chao. Vale. Ahí viene. Ahí no, viene. ya. Ah, ok. Ahí estamos de nuevo. Bueno, okay. Como suele pasar, ¿no es cierto?, con estos temas, como le pasa a cada uno de ustedes cuando están frente al aula. Bueno, se nos cortó la transmisión, pero bueno, voy a tratar de retomar. Ahí compartía con mis compañeros, a los que les quiero agradecer muy especialmente, a Fernando Salvatierra, a Fran, Camila, Virginia, Ana Soncino, bueno, todo el equipo que hay detrás de todo esto que estamos haciendo. Voy a aprovechar, y les estaba recién diciendo que estoy muy emocionada porque realmente esto nos está dando muchísima fuerza para poder continuar con el trabajo que estamos haciendo. Y bueno, ahí ahora Fernando está filmando a todo el equipo que están en este momento. Bueno, para terminar, estaba retomando esta idea de identidades, que me parece que es un punto fuerte para trabajar, y que de alguna manera también nos da el sentido de lo que estamos haciendo. Esta posibilidad de recuperar las diferencias, poder trabajar con lo heterogéneo, poder generar esto que planteaba justamente Nadia Tapia de Ecuador, de calidad con equidad, y trabajar las desigualdades y el reconocimiento de las diferentes identidades. Yo creo que estamos en un tiempo fuerte y que la tecnología claramente puede ser un facilitador de todo esto, recuperando la direccionalidad. Y no quiero terminar sin decir que yo creo que más allá de todas estas cuestiones que debatimos, estamos hablando de un proyecto político. Es un proyecto político que recupera la soberanía de los países, que puede orientarse hacia
hacia un proyecto mucho más democrático, un proyecto de ética en definitiva, donde las tecnologías no son neutras, sino que están al servicio de determinadas cuestiones que tienen que ver con todo esto que hemos discutido, con la calidad, con la equidad, con el respeto por la diversidad, con la integración. Y me voy a quedar con la última idea, que es esta que aportó Fernando, que es el de las alianzas, que es el de las redes, que es el de poder trabajar juntos, porque esta idea de que juntos somos más inteligentes, en esta mirada de inteligencia distribuida que las tecnologías nos están aportando, creo que es un buen camino para tiempos inciertos, para tiempos en algunos casos difíciles, pero que siguen teniendo esta luz de esperanza y de potencia que por lo menos yo tengo en este momento cuando veo la cantidad de personas que estamos tratando de hacer algo mejor por América Latina. Así que bueno, con esto me voy a despedir, decirles que hoy ya en este momento somos 450 los que estamos en este espacio colectivo, en esta comunidad, trabajando juntos y pensando hacia dónde vamos. Que este chat ha sido muy potente, agradecerle el lujo de tener a estos 3 ponentes que además de colegas son amigos y que podemos aprovechar de las diferencias de lo que está ocurriendo en cada uno de sus países para sumar y para seguir integrando y creciendo. Decirles también que vamos a enviar una síntesis apretada, pero tratando de recoger todo lo que fue ocurriendo con las ponencias, pero también con la riqueza del chat, de que quedamos conectados y que los certificados se los van a poder bajar directamente ustedes a partir de haberse inscrito en este webinar. Bueno, creo que no me resta nada más, volver a decirles que me encantó lo que pasó y lo que va a seguir pasando en este espacio virtual, y que en algunos casos también por suerte vamos a poder mirarnos a los ojos y encontrarnos personalmente, y que todo lo que tenga que ver con el curso, con este programa virtual de formación específica en políticas digitales, van a encontrar la información en el sitio del Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación de la UNESCO, del cual tengo el placer y el orgullo de participar. Así que nuevamente, muchísimas gracias a todos. Fue un espacio hermoso y, como dije en un momento de la charla, me encantó.